Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por este espacio que nos están brindando el día de hoy. Mi nombre es Patricia Murcia, soy director comercial de Microhome. Realmente valoramos mucho el tiempo que nos están dedicando y el interés que están tomando hoy en el tema crítico que es para las altas direcciones, como es la ciberseguridad, como un componente esencial en la estrategia del negocio. En un entorno digital cada vez más expuesto, las organizaciones necesitan capacidades sólidas para detectar, responder y contener ante amenazas en tiempo real. En este contexto, el Centro de Operaciones de Seguridad juega un rol fundamental para proteger los activos críticos y reducir los riesgos y garantizar la continuidad operativa de nuestro negocio. Para profundizar en el tema, el día de hoy nos acompaña nuestro especialista Cristian Gutiérrez, quien nos compartirá una visión estratégica y práctica acerca de cómo el SOC puede aportar a las organizaciones en la toma de decisiones, la gestión de riesgo y la respuesta efectiva ante incidentes de seguridad. Los invitamos a, si tienen cualquier inquietud, duda, la hagan a través de nuestro chat. Vamos a estar con el equipo acompañándolos y dándoles respuestas. Y al final de la sesión, cada uno de sus ejecutivos de cuenta y gerentes de cuenta los estará contactando para poder profundizar acerca de esta solución que hoy queremos mostrarles como compañía. Gracias nuevamente y damos el paso para Cristian. Súper, muchísimas gracias. Bueno, adelante. Entonces, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es cómo la ciberseguridad predictiva hace match y lleva como al siguiente nivel frente a lo que es la ciberseguridad reactiva, ¿no? La diferencia entre estos dos y cuáles son como las ventajas de una sobre la otra frente a lo que es el nuevo contexto de lo que es ciberseguridad. ¿Listo? Todo esto en torno a a lo que son las soluciones con las que contamos hoy en día, que llevamos un escenario más allá de lo que es simplemente un SOC, un esquema de monitoreo 7x24, que nos genera como cierto tipo de notificaciones, llevándolo a un escenario de un CyberSOC, que no solamente trabajamos a partir de la información con la que contamos como base de correlación de eventos, sino cómo podemos llevar toda esa información al siguiente nivel y llevar ese esquema a ciberseguridad predictiva. ¿Listo? Bueno, vamos a ver básicamente en la agenda de esta sesión todo lo que es la actualidad de los ciberataques, cómo se han ido presentando los ciberataques a nivel latinoamericano y a nivel Colombia. Vamos a ver cuál es básicamente la diferencia en seguridad reactiva y seguridad predictiva, las soluciones que tenemos para esto, que como les comento es llevar un esquema de CyberSOC, algunos casos de uso y cerramos con una serie de preguntas, ¿vale? Listo. Nuevamente me presento, que San Camilo Gutiérrez, yo soy especialista preventa. Los voy a acompañar pues en esta sesión básicamente. Llevo un poco más de 10 años como especialista preventa, con 5 años a nivel de lo que es todo el esquema de ciberseguridad, ¿no? No solamente con soluciones de SOC, sino con todo el esquema de ciberseguridad que nos hace sentido a nosotros y a nuestros aliados en cómo podemos acompañarlos en todo ese proceso de fortalecimiento de lo que es la ciberseguridad. Listo. Entonces, iniciando como en contexto de los ciberataques y de las fallas que se han presentado, digamos, últimamente, de cierta manera, pues cuáles son los más recientes y los más relevantes que llegan a ser, tanto para Colombia como para Latinoamérica. Está el 12 de septiembre de 2023 se presentó un ataque para IFX Network, un ataque muy conocido, en donde se presentó un ransomware que se generó como un secuestro de la información, lo cual nos afectó, diciéndolo a nivel latinoamericano, a nivel Colombia, nos afectó en 762 entidades en Colombia, también cobertura a Chile, Panamá y Argentina, ¿cierto? Entonces, no solamente fue un ataque, digamos, lo que se generó de nivel local, sino también a nivel LATAM. Otro ataque fue el 6 de noviembre de 2023 con Grupo GTD, ¿cierto? Una plataforma de infraestructura como servicio en donde se comprometieron servicios tanto de VPN como de data center y de telefonía, ¿no? Ahí se tuvo una afectación simultánea en más de 3.000 clientes a nivel de Chile y de Perú. Entonces vemos que no solamente se están presentando cierto tipo de focos a nivel de países, sino también a nivel de regiones, a nivel Latinoamérica, ¿cierto? Si llevamos este esquema a nivel mundial, pues vemos que son constantes este tipo de ataques que no solamente como que nos toca esta parte del mundo, sino que también se extienden hacia la otra parte que donde no tenemos mayor visibilidad. Para eso, pues también nuestra solución de CyberSOC que vamos a estar viendo nos trae información y nos genera cierto tiempo de sincronismo para saber qué es lo que está sucediendo al otro lado del mundo antes de que nos suceda a nosotros. ¿Listo? Entonces, otros tipos de ataques con los que se han presentado, por ejemplo, fue el 9 de octubre del 2025 en Azure, en donde los afectados fue de Minecraft, Microsoft App Store, Office 365, Xbox y Outlook, ¿no? Este tipo de ataque fue llamado como el miércoles negro porque pues se cayeron las plataformas, dejando por fuera muchos usuarios y generando pues este tipo de, digámoslo como de gastos para las compañías, para los usuarios, porque al dejar esta plataforma, este tipo de plataformas por fuera nos está generando este tipo de afectaciones, ¿no? Todo lo que son los usuarios los que están generando cierto pago por uso de las aplicaciones y la entrega de los servicios de esas aplicaciones. Ahora, el 20 de octubre del 2025, la víctima fue AWS,
la nube de Azure, en donde donde se presentó una falla global en la infraestructura, en donde pues básicamente si se cae en la infraestructura, lo que va a dejar, lo que va a pasar es que va a dejar por fuera muchos de los aliados que están consumiendo este tipo de servicios, ¿no? Entonces, 500 empresas y servicios a nivel global, lo que les decía, no solamente es como la parte de economía latinoamericana, sino que también se presenta en otras partes del mundo, y este tipo de ataques deja por fuera a muchos clientes que confían en los servicios de infraestructura. Y en este caso, este tipo de ataques o de fallas, porque pues no solamente se trata de que nos atacaron, sino que también tuvimos una falla frente a lo que es la ciberseguridad que nos permitió llevar a esta vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces también se presenta a nivel mundial. Si lo llevamos un poco más al contexto y a la cercanía nacional y regional, vemos empresas importantes como Colpensiones, EPM y EPS Sanitas, donde presentaron también cierto tipo de ataques, ¿cierto? En donde Colpensiones entre 2024 y 2025 presentó ataques de intentos de ataques, muchos intentos de intrusión, ataques de tipo de intrusión, en donde se reportó haber tenido constantes conexiones simultáneas de tal manera que intentaban dejar por fuera de la plataforma, tumbar los servicios y aprovechar para ingresar a robar la información, ¿no? Básicamente esa es la modalidad de ciertos tipos de ataques. Con EPM se presentó un ransomware en el 2022, en donde básicamente se afectaron los procesos, ¿no? O sea, dentro de los procesos de una compañía de esta magnitud, se tiene establecido pues cuál es el paso a paso y el momento de atacar se llega a intervenir en ese paso a paso, en esos procesos establecidos, de tal manera que se llega a obtener la información sin que se tenga la protección necesaria. ¿Listo? Y a nivel de Sanitas, una interrupción de los servicios, en donde pues efectivamente, por más que tengamos todos los esquemas de ciberseguridad propuestos, nada nos asegura que no vamos a ser atacados, ¿no? La idea de todo el esquema de seguridad y de un plan de ciberseguridad es protegernos lo máximo posible, pero eso nunca nos va a garantizar que nos protejamos un 100%, ¿no? Entonces, la idea básicamente es reducir esa plataforma de riesgos, ¿cierto? Y lograr mantener como cierto control frente a lo que puede llegar a presentarse. Listo. Entonces, Empresas Públicas de Medellín, como les comentaba, sufrió un ataque de ransomware en el 2022 y EPS Sanitas con Keralty, en donde se reportaron caídas y fallas sobre la plataforma, lo cual impidió que millones de usuarios, porque pues son empresas que cuentan con millones de usuarios, no con miles, sino con millones de usuarios, entonces hacen que estos usuarios queden por fuera de la plataforma, teniendo que procesar todos sus servicios de manera distinta o que queden totalmente por fuera, generando pues esa indisponibilidad, ¿no? Entonces, en el caso de EPS Sanitas, pues muchos usuarios se quedaron por fuera, no pudieron acceder a citas, no pudieron llevar el proceso necesario, y más cuando se trata de entidades de salud, que la información es sensible y todo el proceso de citas es importante para, pues, en algunos casos, que llegue a ser hasta vital. Listo. Ahora, a nivel regional, tenemos el informe de Fortibar de 2024, en donde se evidencia que en América Latina son 920.000 millones de intentos de ciberataques, ¿no? Esto pues llevando al escenario del 2024. En Colombia, puntualmente, 800.000 millones de intentos de ciberataque en 2024. ¿Eso qué nos indica? Que no solamente está pasando externo a lo que es nuestro entorno, sino que también estamos siendo tocados. Y de estos 800.000 millones, perfectamente en cualquier momento, uno de estos ataques nos puede llegar a tocar la puerta. Entonces, por eso es que nosotros, como empresa, como aliados, como colaboradores, tenemos que estar pendientes y estar a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo a nivel de ciberseguridad. Si nos llega un correo, realizar las respectivas validaciones. Si tenemos información en un USB, si tenemos que descargar un archivo, si tenemos que revisar un documento, entre otros múltiples escenarios que nos permitan a nosotros mismos, desde usuarios, ¿cierto?, apoyar y aportar un poco en lo que es el esquema de ciberseguridad. No solamente que la empresa se proteja con ciertos tipos de soluciones, ciertos tipos de máquinas, sino que también nosotros como colaboradores entremos en esa concientización de cómo podemos llegar a manejar la información para proteger y colaborar a las empresas a que se protejan de todo lo que son los ciberataques, y más cuando se presentan nuevas modalidades, ¿no? Les contaba, yo soy preventa hace un poco más de 10 años, llevo en ciberseguridad 5 años, un poco más, y he notado la transición que lleva la información y la transición de las nuevas modalidades de los ataques, en donde en un principio era únicamente un phishing, ahora ya vemos un phishing, un smishing, en donde pues con apoyo de la inteligencia artificial no solamente se está fortaleciendo la ciberseguridad, sino también se está utilizando digámoslo como de la manera incorrecta para apoyar a estos ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, ya todo lo que es simulación de la voz, simulación de correo, simulación de llamadas, perfectamente nos pueden llegar a atacar a nosotros, y más cuando nosotros como usuarios somos los que manejamos la información de primera instancia y somos como el eslabón más débil de la cadena, ¿no?
quienes podemos entregar la información y como quien dice, podemos entregar las llaves de la casa para que cualquier extraño entre. ¿Listo? Entonces, no solamente la ciberseguridad se enfoca a ciertos componentes y ciertas soluciones, sino también en cómo nosotros como usuarios nos concientizamos y apoyamos en este esquema. Listo. Ahora, seguridad reactiva y seguridad predictiva. Seguridad reactiva, básicamente, es como estar al frente de cuando ya va a suceder o cuando ya está siendo efectivo un posible ataque. Es reaccionar en caliente, prácticamente, ¿cierto? Como quien dice, somos los bomberos que cuando evidenciamos el incendio vamos a apagarlo directamente. Eso es la seguridad reactiva, que reaccionamos ya cuando un ataque o tenemos una amenaza que está siendo efectiva. Lo que buscamos es llevar este esquema al siguiente nivel, en donde no estemos esperando que ese ataque sea efectivo o que tengamos la notificación de que estamos siendo atacados o tenemos alguna normalidad, sino que nosotros nos adelantemos, estemos un paso adelante y sepamos, según el comportamiento, a dónde puede llegar, ¿cierto? A eso lo llamamos la seguridad predictiva. Si tenemos la información consolidada, si sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿por qué no tomar esa información y adelantarnos a ver qué puede llegar a suceder desde esa misma información, desde esa misma base? ¿Cierto? Entonces, de esa seguridad que ya tenemos consolidada, comenzar a tomar los pasos necesarios y las actividades necesarias para llegar al punto de protegernos autónomamente y no esperar que se nos incendie la casita. ¿Listo? Entonces, básicamente, reactiva, esperando que nos llegue el ataque para nosotros actuar, y predictiva, con la información que tenemos, cómo podemos llegar a actuar en tiempo récord, de tal manera que ya estemos preparados para cuando nos intenten atacar o nos llegue de pronto alguna normalidad, sepamos cómo actuar. ¿Listo? La seguridad predictiva, básicamente, es confiar en la inteligencia artificial, en Machine Learning, que viene compuesta de las diferentes herramientas con las que contamos para prepararnos y saber qué es lo que va a suceder, ¿no? La reactiva simplemente es contención y mitigación de amenazas, ya cuando se han identificado. Entonces, son soluciones de alto rendimiento para empresas que no se pueden detener. Básicamente lo que buscamos es la continuidad operativa, ¿cierto? Si tenemos un posible ataque, si tenemos una posible falla que nos puede tumbar el servicio, por decirlo de alguna manera, o interrumpir los servicios, básicamente lo que vamos a hacer es dejar de operar, dejar a nuestros usuarios, nuestros clientes por fuera y tendríamos pues afectaciones a nivel económico, a nivel operativo, a nivel reputacional, ¿no? Entonces, básicamente es buscar estas soluciones de alto rendimiento para empresas que realmente preste los servicios y no se pueda detener dentro de sus labores específicas. Ahora, dentro de todo lo que es la normativa y el cumplimiento de ciberseguridad, sabemos que hay muchas compañías que están siendo regidas por cierto tipo de normativas, pero que nos solicitan, nos indican, nos exigen que debemos cumplir con ciertas actividades. En el caso de ISO 27001, nos solicitan que tenemos que cumplir con acciones como ethical hacking, como análisis de vulnerabilidades, demostrar que tenemos buenas prácticas a nivel de ciberseguridad y que de cierta manera estamos protegidos. Pero no solamente basta con llegar a cumplir este tipo de normativas, sino realmente validar y hacer una interiorización de tal manera que nosotros seamos conscientes, bueno, si estoy cumpliendo con la norma, check, pero realmente nos estamos protegiendo. Pongo el ejemplo, nos piden ethical hacking, que de pronto sea trimestral, semestral, una vez anual, debemos demostrar que estamos siendo protegidos, pero realmente, si tomamos la foto realizamos la actividad del ethical hacking y trabajamos sobre esas vulnerabilidades, perfectamente al día siguiente de haber generado el primer escaneo, se presentó una nueva vulnerabilidad. ¿Estamos protegidos sobre esa nueva vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque es que tomamos la foto, identificamos qué es lo que está pasando en ese momento, ¿cierto? Trabajamos lo que identificamos en ese momento, pero es importante tener una constancia de qué es lo que está sucediendo en el día a día. ¿Listo? Entonces, desde el CyberSOC, que es la solución que estamos apalancando en este momento, de cómo a partir de la información que tenemos de un SOC básico podemos llevar todo el esquema al siguiente nivel, llamándolo CyberSOC, ¿no? Vamos a ver un poco de cuáles son estos componentes, e iniciamos. Básicamente, el SOC es un correlacionador de eventos, bueno, un equipo de trabajo que está trabajando con una herramienta 100 correlacionador de eventos que me trae la información para realizar el análisis de qué es lo que está sucediendo. Eso lo estaríamos cubriendo desde el primer esquema de detección, ¿cierto? La parte de respuesta, complementar ese esquema de lo que es un servicio de SOC de notificación de amenazas, ¿cierto? Con la parte de respuestas apalancada por una solución de SOAR, que nos permite no solamente trabajar desde esa información de correlación de eventos, sino también trabajar con esa información para nosotros poder tomar acciones y dar una respuesta. Por ejemplo, si tenemos una granja de servidores en donde llegamos a identificar una anomalía o un comportamiento fuera de lo normal dentro de los logs que tenemos identificados en el esquema principal de detección, nosotros podemos llegar a trabajar con esa información para llegar a definir cierto tipo de acciones. Acciones como, por ejemplo, apagar los equipos, realizar bloqueos, desconectar de la red, poner en cuarentena, es cómo nos acomodamos
para tomar las mejores acciones y las mejores decisiones frente a la información que ya tenemos y que ya hemos detectado, ¿cierto? Para llegar a dar este tipo de respuestas. Entonces, frente a lo que es esta solución y los diferentes componentes que nos permiten apalancar y llevar este escenario SOC al CyberSOC, nos permite llegar a sincronizar a nivel de inteligencia artificial y de machine learning de cuál es este comportamiento, si se presenta nuestro comportamiento, qué podemos hacer, cuáles van a ser las respuestas y nos da paso a la parte de predicción, ¿cierto? Entonces, tenemos la identificación desde detección, la respuesta desde la parte de las automatizaciones. Y ahora, si tenemos esta información de cuál es el comportamiento evidente frente a lo que puede llegar a ser una normalidad o un comportamiento no estipulado, ya podemos llegar a tomar una predicción, pues con apoyo de lo que son las herramientas que hemos comentado, ¿no? Entonces, si tenemos este comportamiento, perfectamente se puede aliar a que puede ser un ataque de phishing, un ataque de ransomware, entre otros. Entonces ya sabemos cuál va a ser el siguiente paso de qué es lo que podría llegar a suceder desde ese comportamiento que ya hemos identificado. Entonces, no solamente predecimos qué es lo que puede llegar a pasar, sino que también nos permite consolidar esta información para llegar a la parte de prevención, que es el cuarto esquema que tenemos a mano izquierda, ¿cierto? Si tenemos todo este historial de comportamiento, entonces podemos ir a tomar decisiones de cómo podemos prevenir de que ese posible ataque que hemos logrado identificar, hacerle seguimiento, cómo podemos prevenirlo. ¿Listo? Básicamente, este es el esquema completo que nos permite llevar un esquema de SOC de monitoreo y notificación básica a un esquema donde tenemos esta misma detección, respuesta, predicción y prevención para así mismo estar protegidos, ¿vale? Entonces, monitoreo, prevención, mitigación y respuesta a amenazas. Listo. ¿Cómo nos apalancamos? Principalmente en sus servicios, básicamente con una infraestructura que está en alta disponibilidad, sobre data center, infraestructura propia, sobre data center que se encuentra tanto en Tier 3 como en Tier 4. Eso nos permite una alta disponibilidad y una, digamos, como la continuidad, permitir la continuidad del negocio. ¿Cierto? Entonces, si tenemos toda nuestra infraestructura en un data center Tier 3 con replicación en data center Tier 4, estamos asegurando la continuidad de lo que son nuestros servicios. Listo. Entonces, frente a lo que es el servicio de CyberSOC de nueva generación, que es llevar todo el esquema del SOC básico a los 4 pilares específicos, ¿cuál va a ser los puntos específicos que nos va a permitir este CyberSOC? Primero, visibilidad sin igual, porque analiza millones de usuarios y ataques en una investigación. Entonces, toda la información que tenemos, todos los logs que llegamos a correlacionar en el SOC, los analizamos para llevar a ese tipo de visibilidad, cuál es el comportamiento y qué es lo que está sucediendo antes de que me llegue la notificación, únicamente lo que es una amenaza. ¿Listo? Datos convertidos en acción. Toda esta información que estamos consolidando, con la que estamos trabajando, nos permite llevar el paso a paso para llegar a la parte necesaria de llegar a protegernos, de llegar a reaccionar y identificar qué es lo que puede llegar a suceder antes de que suceda. ¿Listo? Inteligencia artificial como un multiplicador de fuerza. Entonces, aprendizaje continuo y detección personalizada. Básicamente, ejecutamos unos casos de uso específico para cada uno de nuestros clientes, qué es lo relevante para ellos, qué es lo que necesitamos monitorear, qué es lo que necesitamos visualización en primera instancia, y desarrollamos cada uno de los casos de uso de tal manera que podamos construir ese comportamiento normal y lograr identificar fácilmente en qué momento llega a evidenciarse ese comportamiento anormal al que llamamos para llegar a ejecutar nuestro plan de acción. Listo. Entonces, a nivel de los servicios de nuestro CyberSOC, no solamente, como les decía, tenemos la parte de correlación de la parte de herramientas como SIEM, sino también de la parte SOA. Nos permite tener la parte de monitoreo, la parte de respuesta. Esta solución y la ventaja que tenemos a nivel de nuestros competidores, básicamente, es la integración de múltiples esquemas de ciberseguridad que nos permite llevar ese esquema, ¿no? Esa respuesta, esa predicción. ¿Cómo? Desde la integración de herramientas como lo que es CDR, lo que es Sandbox, lo que son cacería de amenazas y monitoreo de marca, IDS y Vulnerability Management. Lo que les decía, básicamente es como coger todos los componentes de ciberseguridad, centralizarlos en una única plataforma y llevar todo el seguimiento del comportamiento de cuál es el siguiente paso frente al comportamiento de lo que tenemos en el historial desde los logs. Entonces, si tenemos estas múltiples herramientas que me consolidan información a diferentes niveles y lo traemos al CyberSOC, tenemos una centralización de de toda la visibilidad a nivel de ciberseguridad, no solamente de nuestros componentes de infraestructura, no solamente de nuestra puerta de entrada, sino también cómo nos están viendo en el exterior y cómo nos pueden llegar a atacar. Por ejemplo, en la parte de riesgos digitales y de cacería de amenazas, a partir de nuestras herramientas podemos visualizar cómo nuestra marca está siendo vista tanto a nivel web, dark web, como deep web.
¿cierto? De tal manera que todo lo que no tenemos visible hasta este momento lo podemos llegar a investigar, identificar cuáles son las exposiciones de ciberseguridad que tenemos, de pronto cuál es la filtración de información o cómo están manejando nuestro nombre, llegar a identificar si tenemos algún tipo de suplantación. Esto, toda esa parte de investigación de cómo están usando nuestro nombre o cómo nos están viendo para tener pues un control sobre este esquema. A nivel de Vulnerability Manager, lo que les decía, es importante la constancia de identificación de vulnerabilidades. No solamente es como tomar la foto del día de hoy y trabajar sobre esas vulnerabilidades identificadas, ya que hay vulnerabilidades de día cero que se presentan de un momento a otro y no lo tenemos de pronto identificados dentro de ese esquema donde ejecutamos una acción, un escaneo y trabajamos sobre esas vulnerabilidades identificadas. Importante, tener una constancia y por eso lo llevamos al esquema de monitoreo del CyberSOC, en donde no solamente va a ser como ejecutar una actividad constantemente, sino que también se hace la parte del monitoreo de los diferentes activos a través de agentes que nos permite estar haciendo ese sincronismo y que nos traigan información de qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Si se identifican nuevas vulnerabilidades, tenemos la información de primera mano y sabemos cómo podemos llegar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace único al CyberSOC? Básicamente, el Threat Intelligence, que es espacio centralizado con malware, herramientas y contexto profundo. Es saber cómo nos están viendo, saber cuáles son las nuevas amenazas, traer esa información y a través de esa información que nosotros podamos trabajar en cuál es el siguiente paso, cómo nos podemos proteger y predecir qué es lo que puede suceder y protegernos en tiempos correctos. ¿Listo? Veredicto unificado, se cruzan datos con plataformas como Google, Mandiant y Virus Total para tomar decisiones confiables. Básicamente, nuestro esquema de herramientas lo que nos permite es hacer ese tipo de sincronismo de tal manera que tengamos la información de qué es lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Si estamos aquí actualmente en esta reunión, perfectamente al otro lado del mundo, en Rusia, pueden estar sucediendo nuevos tipos de ataques y esa información se consolida tanto en las bases de datos de Google, Mandiant y Virus Total, la cual en nuestras herramientas hacen sincronismo y nos aterrizan esa información para nosotros identificar cuál es el comportamiento de ese nuevo tipo de ataques. ¿Qué tenemos con esto? Que con esta información ya sabemos cuál podría llegar a ser el actor de los atacantes y ya sabemos cómo podemos llegar a protegernos gracias a ese sincronismo que tenemos con la nube de Google, Mandiant y Virus Total. ¿Listo? Caso de usos claves, priorizar alertas, anticipación de ataques y proteger tráfico en la nube. Básicamente, casos de uso que nos hagan sentido frente a lo que queremos, hacia dónde queremos ir, frente al plan de trabajo de cada uno de nuestros colaboradores, ¿no? De nuestros clientes, de nuestros aliados, y priorizar ese tipo de alertas, que no simplemente tengamos como la notificación de que si alguien se está conectando fuera de horario, sino hacer toda la parte de investigación por qué se está conectando fuera de horario, si tiene tareas pendientes, si está autorizado o no está autorizado, y todo este esquema que nos permita proteger no solamente desde una notificación, sino también desde la parte de la investigación. ¿Listo? Base sólida, visibilidad con Google, experiencia con Mandiant, inteligencia colaborativa con Virus Total. Básicamente ese sincronismo es lo que nos trae toda la información para nosotros poder trabajar no solamente en la correlación de eventos y en ver qué es lo que está alarmando, sino también antes que se alarme, cómo podemos trabajar y poder llegar a detener un posible ataque. Listo. Entonces, básicamente, algunas de las herramientas y de los componentes que nos permite llevar este SOC a un SOC de nueva generación o CyberSOC son Google Threat Intelligence, que nos permite hacer la investigación de cómo está siendo utilizada nuestra marca, cómo está siendo utilizada nuestra información, si tenemos alguna fuga de información. Google SecOps, tipo de herramientas que nos permiten ser CIEM y SOAR, consolidar todo este tipo de información y no solamente tener esa estructura base, sino llegar a tomar acciones y llevarla al siguiente nivel. Y Vicarious, una herramienta que nos permite hacer toda la gestión de vulnerabilidades, no solamente como análisis de vulnerabilidades, sino monitoreo de vulnerabilidades, permitiendo hacer automatizaciones, permitiendo hacer parcheo de máquinas, actualizaciones, entre otros. A partir de lo que es Vicarious se puede hacer toda la parte de parcheo y de remediación en tiempo récord, de tal manera que reduciremos un poco los tiempos de nuestro equipo de trabajo de TI, en donde no solamente vamos a tener el listado de vulnerabilidades, sino también la ejecución y la remediación de estas vulnerabilidades a partir de automatizaciones, a partir de actualizaciones, a partir de toda la información de los CVS que me pueda traer. ¿Listo? Entonces, estos componentes, este tipo de soluciones son lo que nos permite llevar ese esquema de SOC de monitoreo a todo el CyberSOC. Listo. Entonces, a partir de todo lo que es esta solución, escaneando este código podemos generar pues, esa dinámica de poder hacer una prueba, ¿cierto? En donde logremos identificar antes de evidenciar en uno a uno cuál es el plan de trabajo, podamos realizar una revisión, obviamente pues en contexto de cuáles son las brechas de vulnerabilidad, cuáles son las brechas de información o cuáles son las vulnerabilidades que llegamos a tener y que de pronto no tenemos en la visual, ¿cierto? Entonces, a través de este escaneo podemos hacer como esa dinámica para hacer un demo de cuáles son cuál es la información o cuáles son las brechas de seguridad con las que contamos en este momento que en nuestro plan de trabajo no las tenemos visibles. Listo. Entonces,
Vamos a ver un poco más la parte de los casos de éxito, en donde las vulnerabilidades y la contención inteligente de estas vulnerabilidades se han identificado y se han podido llevar a una remediación exitosa. Entonces, tenemos casos a nivel de gobierno, en donde el esquema de ciberseguridad y el equipo de trabajo es mínimo, y esto es una brecha de seguridad, ya que no tenemos pues todo el esquema de trabajo que nos permite llevar el esquema de monitoreo, no solamente de la parte de identificación de amenazas, de monitoreo, sino también la parte de reacción. En este caso, en este caso puntual de lo que fue gobierno, el equipo de trabajo está únicamente con 3 integrantes en mesa de ayuda, entonces pues no estábamos en el esquema de monitoreo de hacer seguimiento de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces la administración de seguridad estaba sin un monitoreo activo, entonces no teníamos como esa dinámica de saber cómo actuar frente a lo que es un posible ataque. El desencadenante, pues, habían vulnerabilidades, habían puntos de falla, tanto en las herramientas como también en el equipo de trabajo, pues, básicamente porque esas vulnerabilidades identificadas, el tiempo de remediación son un poco extensos, mientras que, pues, si lo llevamos a un esquema de CyberSOC, esos son los tiempos que llegamos a reducir para liberar tiempo y dedicar ese tiempo a nuevas actividades dentro del mismo equipo de TI. ¿Listo? La intercepción de Luma. Entonces, básicamente fue una integración de telemetría. La solución está basada en la integración de telemetría, tanto en nuestras soluciones como es Google Security Operation, para tener la visibilidad y un enfoque de análisis de comportamiento, de tal manera pues, que se detecten las firmas que realmente estaban siendo ignoradas desde el esquema de seguridad que se tenía establecido en ese momento. ¿Listo? A nivel de respuesta fue la detección en tiempo real, la hiperautomatización y llegar a extraer automáticamente las IPS y los comandos. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué se logró con esto? Llegar a bloquear el tráfico malicioso desde la parte del firewall y aislar un poco todo lo que estaba infectado en cuestión de minutos. Entonces, con la identificación, la respuesta fue inmediata de llegar a validar desde el firewall cuál es el comportamiento, cuáles fueron los logs, por dónde ingresó la vulnerabilidad, cuál es la vulnerabilidad puntual que estaría afectando y llegar a tomar acciones. ¿Listo? El resultado fue la neutralización total de lo que podría llegar a ser este ataque, ¿cierto? Pues que venía desde la falla del equipo como tal y la resiliencia operativa. Listo. Otros casos de uso en los que hemos venido trabajando es, por ejemplo, de algunos que ya les he comentado, algunos ejemplos de qué hacer cuando se evidencia comportamiento anormal, cuando evidenciamos una conexión de un colaborador fuera de horario, fuera de un rango de IPs, desde un equipo que no corresponde. Entonces, en este caso, un empleado accede a archivos sensibles fuera del horario habitual y desde países diferentes. Entonces, aquí, desde el esquema del CyberSoc, logramos identificar este tipo de actividades, en donde vemos que se está conectando fuera de una hora habitual, se está conectando desde un país diferente. Entonces, logramos identificar esto desde la parte del CIEM con analizador de comportamiento web. Se detecta esta anomalía porque pues bajo el comportamiento normal de lo que llega a ser el comportamiento normal de un cliente, sabemos, listo, si este aliado trabaja de 8 a 5, fuera de horario, ¿hay algún autorizado para trabajar o genera este tipo de conexiones? Sí, no, y comenzamos a hacer este levantamiento de información para tener la claridad de cuál es el comportamiento normal, ¿cierto? Identificamos si este comportamiento es anormal, que se conecta fuera de horario, fuera del rango IP, de una IP que no corresponde, entonces ahí es donde generamos las alertas y llegamos a tomar las acciones desde la parte del SOAR, ¿cierto? Entonces comenzamos a generar los bloqueos, las validaciones necesarias, se suspende las cuentas temporalmente, simulando pues que, entendiendo pues que no es la persona que se tiene que conectar, pues básicamente lo que está en el comportamiento normal, ¿no? Se notifica a recursos humanos y la parte de seguridad y se valida respectivamente con los clientes. Entonces, protección de marca e identidad como otro caso de uso. Básicamente es monitorear el ciberespacio, lo que les decía, la web, la dark web y la deep web, identificando cómo está siendo utilizado nuestro nombre, nuestro dominio, nuestras cuentas, si tenemos alguna fuga de información y traer esa información consolidada para así mismo nosotros tomar acciones. Si logramos una suplantación, si identificamos algún posible ataque, si identificamos que tenemos información expuesta, una información que no debería ser expuesta, traer esa información para llegar a tomar cierto tipo de acciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta parte de la protección de marca e identidad es para proteger la reputación y detectar intentos de suplantación, phishing o algún otro posible ataque. Si vemos estos casos de uso están muy correlacionados con la solución de CyberSoc de lo que compone y de lo que nos integran las múltiples plataformas para llevar este esquema de SOC y de monitoreo a todo lo que es el CyberSoc, ¿no? Entonces, cambios no autorizados en la configuración de seguridad. Básicamente, el CIEM me va a detectar cuáles son esos cambios que se están generando y se realiza la validación si son autorizados o no son autorizados para así mismo correlacionarlos en todo lo que tiene que ver la autorización de los cambios.
¿Listo? Entonces, detección de cambios críticos no autorizados y protección de la infraestructura mediante respuestas automatizadas. Si vemos que se está intentando hacer un cambio frente a la infraestructura que tenemos correlacionada, efectivamente me va a generar la alerta, vamos a escalar esa alarma, hacemos la investigación, si vemos que es una actividad programada, si es una actividad no programada y qué afectación puede llegar a tener. ¿Listo? Esto en conjunto con lo que sería nuestro cliente, de tal manera que estemos protegidos no solamente a nivel de lo que está pasando, sino también a nivel de nuestra infraestructura interna, de cómo podemos proteger y evitar ese tipo de cambios que quizás en su momento no estén autorizados. ¿Listo? Básicamente, ¿qué esperar del dominio CyberSoc? Una visibilidad total, una detección de intrusos, una protección de marca con GTI, que nos permite pues, hacer toda la parte de investigación, aplicar todo lo que es inteligencia artificial como multiplicador, tener la casa de amenazas, respuesta automatizada y la auditoría de puertas traseras. Básicamente, no solamente vamos a tener como el seguimiento del comportamiento de qué es lo que está sucediendo en los equipos, sino también identificar que si nuestro núcleo o nuestra casita está protegida, no solamente proteger la puerta principal, sino también llegar a proteger la parte de las ventanas, proteger la puerta trasera, proteger el patio, entre otros. ¿Cierto? Entonces, esta es la visual que nos permite y el objetivo que nos permite llegar al CyberSoc. No solamente proteger nuestra puerta principal, no solamente proteger nuestros activos, sino también protegernos, como quien dice, de afuera hacia adentro, de tal manera que logremos identificar cómo nos están viendo, cómo nos pueden llegar a atacar y lograr identificar aquellas brechas de seguridad antes que le identifiquen los atacantes y nos puedan ingresar a robar información o generar o hacer efectivo este tipo de ataques, ¿no? Listo. Ahora pues damos paso a la parte de preguntas. Importante tener conciencia y concientizar a nuestros colaboradores, nosotros mismos, de saber cuántos intentos de phishing se reciben, qué visibilidad tenemos en cuanto a lo que son los posibles atacantes, si de pronto cómo estamos trabajando nosotros, no solamente desde la parte TI, sino de la parte complementaria de la compañía, con la parte de recursos humanos. Si un colaborador se va, cómo estamos actuando frente a los usuarios que se tienen, cómo estamos manejando ese tipo de información, si el usuario que se va se lleva información, cómo estamos protegiéndonos también desde ese punto a nivel de recursos humanos. Entonces, lo que es la ciberseguridad no solamente va del equipo de TI, sino todos somos ciberseguridad. Lo mismo les decía, nosotros como usuarios también tenemos como, digamos, una responsabilidad del manejo de la información, de en qué momento abrimos un correo, cómo validamos una URL, si descargamos un archivo, si es un ejecutable. Nosotros también tenemos que entrar en esa conciencia de cómo estamos manejando la ciberseguridad y qué tanto estamos abriendo las puertas para que los atacantes ingresen. ¿Listo? A nivel de soluciones, o sea, con cuántos sistemas de vulnerabilidades, de protección ante vulnerabilidades contamos, cuál es nuestro plan de trabajo, validar si nuestro plan de trabajo está siendo efectivo y cómo podemos llegar a apoyarlos para fortalecer en todo este esquema de ciberseguridad, ¿no? Si muy bien vemos todo lo que es un componente del SOC frente a lo que es el CyberSOC y cómo podemos llevarlo al siguiente nivel, también podemos darles el acompañamiento y ser esa mano extendida de, listo, tenemos ese plan de trabajo, ingresamos en este momento, nos permiten identificar cuáles son las vulnerabilidades que de pronto no tienen visualizadas y cómo podemos trabajar en ellas. Y a partir de ahí comenzar a desarrollar nuestro plan de trabajo que nos permita fortalecer y llevar todo ese esquema de ciberseguridad al siguiente nivel. Importante saber si logramos identificar nuestras vulnerabilidades, cuánto tiempo nos va a llevar remediar esas vulnerabilidades, ¿cierto? Llevándolo pues a una reducción de tiempos, como les decía, de que nuestro equipo de trabajo de TI no dedique 100% de su tiempo a una remediación de unas vulnerabilidades o unas actualizaciones de equipo, sino reducir esos tiempos y el mismo equipo de TI pueda trabajar y ejecutar nuevas acciones que nos permitan llevar ese plan de trabajo y apalancar pues lo que son los tiempos, ¿no? La optimización de los tiempos. Listo. Entonces, vamos a la parte de las preguntas y ya pues podríamos agendar una sesión uno a uno, no solamente conmigo, sino también de mano con nuestros expertos para entrar a revisar cómo más podemos apoyarlos, ¿no? En qué momento se encuentran a nivel de ciberseguridad, cuál es su plan de trabajo, cómo podemos apalancarlos, no solamente de este tipo de soluciones, sino desde nuestro acompañamiento de especialistas, desde nuestras soluciones con las que encontramos como base de herramientas, equipos, entre otros. ¿Listo? Entonces, Patricia o Diego, por favor, pasamos a la parte de preguntas. Claro que sí, Cristian. Tenemos una pregunta donde nos consultan cómo funciona el CyberSOC para bloquear phishing antes de llegar a los usuarios. Básicamente lo que les decía es un sincronismo de nuestras herramientas con lo que es inteligencia y machine learning que nos permite llegar a ese punto de identificar cuál es el comportamiento o la tendencia a que ese comportamiento anormal que llegamos a identificar se convierta en un ataque, sea phishing, sea bitching, sea cualquier tipo de ataque que nos permita identificar y armar como esa estructura de que listo.
Generalmente la compañía trabaja de esta manera, sabemos cuál es el comportamiento normal. Si identificamos ese comportamiento anormal, si identificamos correos fuera de horario, conexiones fuera de horario, ese tipo de comportamientos son los que nos dan la tendencia a nosotros de cómo podemos llegar a identificar tempranamente si se trata de un ataque o no. ¿Listo? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué es más importante, la herramienta o los usuarios que tengan educación sobre qué hacer y cómo identificar el phishing? No solamente, cuando yo hablo de un plan de trabajo, no solamente es como llenarnos de todas las herramientas y de todas las soluciones que tenemos en el mercado, sino que ese plan de trabajo tiene que estar muy aliado a ese componente de lo que son herramientas, de lo que son capacitaciones, de lo que son concientizaciones, de lo que son servicios como tal. Porque listo, podemos tener efectivamente en un escenario básico que es un antivirus, un firewall y ya estamos protegidos. Pero si como usuarios, que somos quien maneja la información en primera instancia, abrimos un correo, descargamos un ejecutable, damos nuestras credenciales, todo nuestro esquema de ciberseguridad y nuestras herramientas ya no están siendo efectivas porque estamos entregando las llaves, estamos entregando los accesos directos, ¿cierto? Por más que de pronto nos identifique que listo, que tenemos un archivo que se está corriendo en segundo plano, pero nosotros como usuarios somos los que estamos entregando y dando la autorización. Entonces, básicamente es un componente en conjunto y por eso pues hablaba de la parte de investigación, de colaboración, de concientización de nuestros colaboradores, ¿cierto? De que nosotros también somos parte de la ciberseguridad y que así como tenemos a nivel de la compañía múltiples herramientas que nos protegen la información, nosotros también tenemos que entrar a ser conscientes de cómo manejar ese tipo de información y no generar y que nosotros mismos no seamos esas brechas o esas vulnerabilidades a nivel de ciberseguridad. Entonces, básicamente es un componente de capital humano y de herramientas y servicios que nos permite llegar a un esquema fuerte de lo que es ciberseguridad y tener un buen score de ciberseguridad. Cristian, tenemos otra preguntita que es, ¿cuál es el costo de estas herramientas? El costo de las herramientas, digámoslo, es según cada uno de los clientes, porque como les digo, o sea, básicamente nosotros somos una solución que se ajusta a las necesidades de cada uno de los clientes. Hay muchos clientes que ya tienen un plan de trabajo, que ya tienen cumplimiento en ISO, que ya tienen un análisis de vulnerabilidades, un ethical hacking, tienen un monitoreo, tienen un SIEM, un correlacionador de eventos. Nosotros entramos a apoyarlos, no entramos a ponerles toda la solución de ceros, sino que entramos a apoyarlos desde el momento en que ustedes se encuentren y partir desde la base instalada. Entonces, si ya tienen cierto tipo de soluciones, arrancamos de ese tipo de soluciones en pro de fortalecimiento de la ciberseguridad. Diferente a un cliente que ya lo tiene todo, lo podemos mejorar y apoyar a un cliente que no tiene nada, que le podemos presentar un plan de trabajo, apoyarlo y fortalecer todo el esquema, comenzando con un plan de un assessment de red, un análisis de vulnerabilidades, un ethical hacking, todo lo que es herramientas de protección, llevar ese núcleo que tenemos, ponerle los diferentes anillos de seguridad y permitirnos que no solamente estemos protegiendo la base instalada o los equipos como tal, sino que también lleguemos a proteger lo que les decía, la puerta principal y de puertas para afuera y de puertas para adentro, cómo nos están viendo y cómo nos pueden llegar a atacar, ¿cierto? Entonces, básicamente, si hablamos de precios, tendríamos que revisar cuál es el escenario de cada uno de los clientes y para eso, efectivamente, podríamos agendar la sesión uno a uno para entender cuáles son las necesidades y también en el QR, en el anterior QR, permitirnos, ya les comparto por acá el QR. Aquí, desde el QR, permitirnos hacer esa prueba o ese demo, de tal manera que logremos identificar qué tanta ciberseguridad necesitamos. Identificar a través de este demo cuál es la vulnerabilidad y cuál es la priorización de esas vulnerabilidades que logramos identificar. Entonces, a partir de este demo, ejecutamos, programamos primero lo que va a ser la actividad y buscamos una reunión para socializar qué es lo que logramos identificar, qué logramos hallar dentro de esta investigación que hacemos y trabajar sobre esas vulnerabilidades. ¿Listo? No solamente pues, sobre las vulnerabilidades, sino las brechas de seguridad o la fuga de información o lo que logremos encontrar tanto en la deep web, dark web o hasta en la web que de pronto no tengamos en la visual. Siguiente pregunta, ¿qué se necesita a nivel de configuraciones internas o de equipos para probar la demo? Básicamente no necesitamos ninguna base instalada, necesitamos simplemente a través de este demo vamos a hacer la investigación de cuáles son las exposiciones que ustedes como aliados o como compañía tienen en los diferentes escenarios de web, deep web y dark web. Entonces, hacemos la investigación a partir de los dominios, del nombre, de qué es lo que están, qué es la información que tienen expuesta. Ya esa información la consolidamos, vamos a una sesión, les hacemos la presentación de qué es lo que logramos hallar y a partir de ahí comenzamos a trabajar en un plan específico para cada uno de los clientes o para cada uno de los aliados. Adicional, tenemos otra pregunta, ¿con qué frecuencia una empresa debe hacer el scan o revisión para identificar la vulnerabilidad
Y además, si la demo es gratis, ya me dicen en esa demo cuánto vale el costo adaptado a mi empresa. Claro que sí. Básicamente, cada cuánto se tiene que hacer, según la normativa, y como les decía a lo largo de la presentación, hay normativas como la ISO que nos dice que lo tenemos que hacer cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, según pues la normativa nos va a decir una recurrencia, simplemente para dar cumplimiento y la demostración de que pues sí tenemos un plan de trabajo. La sugerencia de nosotros como especialistas, ¿cuál es? Es no solamente quedarnos con la foto con el escáner y la foto del día de hoy, sino también trabajar día a día para identificar cuáles son las nuevas vulnerabilidades. Porque si el día de hoy identificamos que pronto tenemos unos equipos fuera de servicio, el día de mañana ejecutamos eso, pero puede que esos equipos estén desactualizados. No únicamente están fuera de servicio, sino están desactualizados. Hay que actualizar el firmware, si tenemos puertos abiertos, entre otras vulnerabilidades que logremos identificar, puede que se presenten diariamente. Entonces, no solamente nos va a bastar con hacer un escaneo cada 3, 6 meses, porque pues van a ser como vulnerabilidades que se identifican en el momento y en medida o en el transcurso de ese tiempo de los 3 meses o los 6 meses, puede que se presenten nuevas vulnerabilidades y por ahí esas nuevas vulnerabilidades puede que recibamos un ataque. Entonces, la sugerencia no solamente está en el cumplimiento de las normativas, sino también en llevar un constante monitoreo, una constante actividad que nos te permita tener la visualización de primera mano y en tiempo real de qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Y bueno, aparte de lo que es el demo, efectivamente ejecutamos el demo con los resultados, nuevamente los presentamos en una sesión y trabajamos en un plan que nos permita identificar qué tantas actividades necesitamos, a dónde queremos llevar nuestras compañías, qué tanto nos queremos proteger, qué tanto a nivel de CyberSOC necesitamos desde lo que tienen como base instalada y desde lo que nosotros podemos complementar para llevarlos a ese siguiente nivel. Siguiente pregunta. Nosotros manejamos el firewall y antivirus. ¿Eso no es lo mismo que el CyberSOC? No, lo que nos hace el firmware y el antivirus es básicamente identificar cuáles son los componentes, son básicamente herramientas que nos permiten hacer un escaneo. Lo que tenemos a nivel de CyberSOC es la integración de múltiples herramientas, no solamente para ver qué es lo que está pasando a nivel de máquinas, solamente lo que está pasando en esta esquinita, sino a nivel global, qué es lo que está pasando. O sea, a nivel de firewall, a nivel de los diferentes componentes que correlacionemos en el SIEM, a nivel de SOAR, cómo podemos responder, a nivel de investigación de amenazas y de monitoreo de marca, qué es lo que está sucediendo afuera, lo traemos acá. Entonces, básicamente, el CyberSOC no solamente es identificar qué es lo que está pasando, sino hacer una investigación global y tener la visual de qué es lo que está sucediendo desde las múltiples plataformas que ya tenemos y también qué es lo que está pasando de puertas hacia afuera. ¿Listo? Entonces, CyberSOC no solamente es como el monitoreo y traer qué es la información que está sucediendo o cuál es el comportamiento de las máquinas, sino traer todas aquellas esquinitas de las múltiples plataformas o de las múltiples soluciones de seguridad que tenemos, que las podemos centralizar en una sola plataforma, poder tener esa visual y poder tomar acciones en tiempos correspondientes. Por ahora no tenemos más preguntas. No sé si de pronto las personitas que están conectadas quieran hacer alguna otra pregunta con nuestro especialista y así poderlas responder en este espacio que nos queda. Adicional, nos están consultando para que volvamos a proyectar el QR de la demo gratuita. En este momento la estamos nuevamente proyectando para que puedan escanearlo y poder acceder a nuestra prueba de demo gratuita. Y si tienen alguna otra pregunta, poderla responder con todo gusto. Efectivamente, pues aquí en pantalla tenemos el QR para que ingresen, se registren y podamos pues hacer esa demo que nos permite dar la visual de qué es lo que está expuesto y que de pronto no tenemos en el radar, ¿no? La idea es que podamos acompañarlos en esa concientización de que, listo, a partir de esta demo tenemos ciertas vulnerabilidades, cómo podemos trabajar en ese tipo de remediaciones sin ningún compromiso. No quiere decir que porque nos registremos aquí con el QR ya estamos comprometidos a generar una oferta o trabajar en un tipo de negocio. Ese es el objetivo, pero no estamos cerrados a que de pronto simplemente podamos trabajar en esa concientización y poder establecer un plan de trabajo desde lo que lleguemos a identificar, ¿no? Lo que les decía, no solamente es como apoyarlos, no solamente es como decir, sí, tienen esta herramienta, están bien, sino que también cómo podemos llevarlos al siguiente nivel a partir de todo lo que son la parte de servicios, ¿no? Entonces, si logramos identificar cuáles son las brechas, trabajar en conjunto con ustedes y llevar ese plan de trabajo, si de pronto son actividades que no tienen en su plan de trabajo establecido o si ya tienen el plan de trabajo establecido, cómo podemos entrarlos a apoyar en ejecutar este tipo de acciones. Tenemos una pregunta. ¿Con qué nombre de herramienta se especifica realizar esos análisis de vulnerabilidad y qué tan intrusiva es? Aquí en la parte de herramientas, les decía que trabajamos principalmente con Google Threat Intelligence, GTI, con Google SecOps y Vicario, ¿no? Google Threat Intelligence son tipo de herramientas que nos permiten hacer ese tipo de investigación. No es intrusivo, ¿por qué?
porque estamos trabajando desde la información que está expuesta. ¿A qué me refiero? Si nosotros como Microhome tenemos nuestra página web, tenemos nuestras URLs, básicamente es hacer la investigación. Microhome, cómo está siendo utilizado en la Dark Web, Deep Web y hasta en la web, ¿cierto? Nuestra URL de la página principal, cómo está siendo utilizada por allá en otros contextos que de pronto nosotros no tengamos la visual. Entonces, toda la parte de investigación y de monitoreo de marca es lo que nos permite identificar cuáles son las brechas de seguridad o información expuesta que de pronto nosotros no sabemos y que nos puede llegar a generar de pronto una vulnerabilidad. Si de pronto tenemos algún tipo de suplantación de página, suplantación del personal de trabajo con el que contamos, entre otros. Entonces, básicamente, algunas de las herramientas pues para responder la pregunta son Google Threat Intelligence, Google SecOps y Vicarious, que nos permite componer y llevar el esquema de lo que es simplemente un monitoreo y correlación de eventos a un esquema de CyberSOC, ya haciendo la parte de investigación, la parte de respuesta, la parte de predicción y la parte de prevención. Bueno, por el momento, no, ya quizás de pronto alguien tenga alguna última preguntita por hacer y ya el siguiente paso es cierra nuestro evento el día de hoy. Listo, perfecto. Entonces, nada, quiero agradecer a todos los participantes, a los que se unen a esta sesión. Esperamos, pues, poder tener una cercanía más el uno a uno a partir de lo que es esta demo y poderlos apoyarlos en su plan de trabajo. Igual seguimos aquí desde el equipo de Microhome. Estamos pendientes de cómo más los podemos apoyar, cómo podemos agendar esos espacios de conversación de ciberseguridad en donde podamos llevarles la información de cómo los podemos llevar dentro de ese plan de trabajo, llevarlos de la mano y llevar ese esquema de ciberseguridad óptimo que todos queremos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y pues ahí quedamos pendientes.